Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Ambientalistas, científicas y organizaciones ciudadanas pidieron ayer al presidente electo suspender la consulta ciudadana convocada para este fin de semana en tanto no se conozcan los riesgos y el impacto ambiental que enfrentan 3 de los proyectos que se consultarán: Tren Maya, Tren del Istmo y Refinería Dos Bocas. ¿Por qué la petición? Veamos el contexto. Más de 400 organizaciones ambientales y académicos quieren que se frene la consulta popular convocada por el presidente electo hasta que no se tengan estudios de impacto ambiental sobre los proyectos del Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec. En una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, los especialistas señalaron que estos proyectos ponen en riesgo hábitats naturales en 7 estados del país. Las vías atravesarán zonas de alto valor de biodiversidad que ya se encuentran en riesgo debido a la ganadería extensiva, la industria petrolera y la minería, según las organizaciones. Además, el Tren Maya cruzará la reserva de la biosfera de Calakmul, área protegida por la UNESCO y hogar de especies en riesgo. El corredor ferroviario del Istmo atravesará una zona que acumula la mayor cantidad de agua potable del país, según expertos, y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco destruyó 300 hectáreas de selva y manglares, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las principales organizaciones medioambientales del país. Ni el gobierno actual ni el equipo de transición ha presentado permisos o estudios de impacto ambiental ni de cambio de uso del suelo para ninguno de estos proyectos. López Obrador señaló que quienes critican las obras no tienen información y no conocen el sureste. Su equipo informó que ya tienen permisos parciales de Semarnat para arrancar la obra y que en 2019 solicitarán las manifestaciones de impacto ambiental. El equipo de transición ha asegurado que el Tren Maya está diseñado para minimizar el impacto al medio ambiente, ya que el 95% de la ruta aprovechará infraestructura ya existente. Los primeros trabajos se centrarán en rehabilitar la vía existente, por lo que, según el mandatario electo, no se necesitan estudios de impacto ambiental. Además, se construirán pasos de fauna para que los animales puedan transitar por la zona. Respecto a la refinería, en septiembre pasado, López Obrador dijo que se utilizarán tecnologías limpias para limitar el impacto ambiental en la zona, pero no se han ofrecido más detalles. Tampoco sobre los riesgos ecológicos del Tren del Istmo. El equipo del presidente electo ha dicho que estos proyectos ayudarán a proteger al medio ambiente, impulsar el crecimiento económico en el sur del país y garantizar que sus habitantes protejan los recursos naturales. Punto y contrapunto. Segundo punto a discusión de la noche. Empezamos ahora con Alberto Lujambio. ¿Qué dices ante este comunicado de científicas, de científicos, de organizaciones también? Que por cierto también se habló en la entrevista de Carmen Aristegui de hoy con Andrés Manuel López Obrador. Él de repente dijo, muchos de los abajo firmantes no han ido ni siquiera a la zona, yo conozco muy bien la zona, he ido a Calakmul muchísimas veces, conozco como nadie esa parte, pero pues aquí había un grupo de gente que ha trabajado durante muchos años también de manera académica, de manera también como activistas que también han visitado la zona y que le decían, no hay estudio de impacto ambiental, tenemos preocupación de que pueda ocurrir ahí un ecocidio. ¿Qué dices? Pues mira, yo creo que el único nombre que faltaba pues abajo del desplegado era el nombre del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y porque el 100% de las peticiones hechas por todos los científicos, activistas preocupados han sido compartidas en un comunicado que se roló unas cuantas horas más tarde, ¿no? De la página oficial de Tren Maya, ¿no? De la cuenta oficial. Así es. @Tren Maya. ¿No? Y un poco lo que se explica es cuál va a ser el cronograma de lo que sigue, ¿no? Y es a ver, a inicios de diciembre se inician las licitaciones para elaborar el proyecto ejecutivo de todos los tramos en los que no hay una vía del tren, ¿no? Es normal, no puedes hacer una manifestación de impacto ambiental si no hay un proyecto ejecutivo. El gobierno de transición ha sido muy transparente en que se van a licitar los proyectos ejecutivos que te cuestan muchísimo dinero, muchísimos recursos, dinámica de suelos, impacto ambiental. Lo que implica todo esto es una cosa gigante y no se plantea, no se podría iniciar nada ni desmonte de vegetación, no se podría hacer nada sin un proyecto ejecutivo, y que es lo que abre la puerta a la manifestación de impacto ambiental. Lo que se inicia la obra el 17 no es otra cosa que los pequeños tramos, que son 7 o 8 tramos muy específicos en los que hay un permiso provisional de Semarnat, en los que se puede iniciar un proceso de rehabilitación de la obra, ¿no? Siguiente parte.
No se va a iniciar ni se va a tocar un solo árbol, ni se va a colocar una sola trave, ni una sola vía sin que se haga la consulta previa a los pueblos originarios, ¿no? Y está enteramente contemplado en el cronograma de la obra y que una vez más se inicia en donde ya hay una vía de tren, ¿no? No se va a rehabilitar toda la vía completa, sino hasta que se haga la manifestación de impacto ambiental de todo el tramo. Sin embargo, sí se pueden iniciar trabajos de rehabilitación específicos en donde ya hay un permiso vigente de Semarnat en esos tramos específicos y de rehabilitación. Entonces, lo que sucedió aquí pues, fue una anticipación, ¿no? ¿no? Una falta pues, como de comunicación entre los grupos ambientales y científicos y ¿no? O sea, y el equipo del Tren Maya, que el día de hoy con este comunicado, me parece que mañana mismo, el día de hoy ya se vieron notas en Reforma, en Universal, en todas partes, donde se aclara y se manifiesta con mucha tranquilidad y que simplemente no se va a iniciar una sola obra, no se va a quitar un solo árbol hasta que no esté toda, bueno, el conjunto de manifestaciones y estudios de impacto ambiental que marca la legislación. Yo voy a preguntar por qué la consulta este fin de semana, pero a ver, Fernanda Caso. La consulta se hace y rápidamente con la intención de que se va a gastar dinero para hacer los proyectos ejecutivos que determinan la viabilidad de todo el proyecto y eso en sí mismo cuesta dinero. Lo que se le pregunta a la gente es si quiere que el gobierno utilice recursos, siquiera para explorar la totalidad de un tramo ferroviario de 1.500 kilómetros, que es un reto. Pero la pregunta de la consulta dice si quieren el Tren Maya o no, ¿no? Claro. Así. Bueno, es que esta pregunta es una pregunta muy complicada de hacer, ¿no? Es como, usted que se inicie la exploración de los tramos ejecutivos. No, si te gusta o no el Tren Maya es una pregunta muy distinta a esta otra. A mí me gusta la idea del Tren Maya. Sí, ya lo hemos dicho que a todos nos gusta. Creo que es un buen proyecto, es una buena idea, creo que se necesita detonar el desarrollo en la región sur del país. Sin embargo, no creo que sea la misma historia la del Tren Maya que la de las refinerías, que la de las construcciones del Istmo. Y no entiendo por qué esto se mete en la misma consulta que los programas sociales para adultos mayores y becas. Es decir, creo que sí hay una mezcla de temas que está haciendo imposible distinguir cada uno de los debates. Porque cada región es distinta, los efectos económicos, ambientales, sociales de cada una de las propuestas son distintas. Y particularmente en el tema ambiental, creo que las refinerías no únicamente se deben evaluar por el impacto de la construcción de la refinería, sino pues si queremos como país seguirle apostando a los combustibles como a los combustibles fósiles, o si queremos más bien transitar hacia otro tipo de energías renovables, ¿no? Siendo así, no veo cuál es la urgencia de hacerlo ya este fin de semana. Todo sobre la marcha, sin ninguna metodología clara para las consultas, lo que hemos ya criticado muchas veces, pero que parece que no importa, ¿no? Parece que se escuchan las críticas de los ambientalistas y se saca un comunicado. Bueno, ¿y qué pasa con todas las críticas sobre la propia consulta? Parece que hay oídos que no están decidiendo no escuchar esto. Claro. A ver, al mismo tiempo, y no sé si coincidas, Lisa, la actitud, otra vez en las entrevistas que ha dado el presidente. Por cierto, paréntesis, yo no había visto a un solo presidente electo que hubiese dado una ronda de por lo menos 5 entrevistas a todos los medios antes de iniciar el gobierno. Podrán no gustarnos o no, pero a mí eso me parece que hay que destacarlo y qué bueno que lo está haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí creo que empieza su gobierno con una actitud confrontativa con sociedad civil, con por ejemplo, este grupo de ambientalistas, con los de Seguridad Sin Guerra, con Fiscalía que Sirva. ¿Es un indicador de cómo viene su sexenio? Yo estoy ya llegando a la conclusión de que en realidad la estrategia es atarantarnos. Ok. Ya no le encuentro otra explicación, porque son demasiados frentes abiertos al mismo tiempo, demasiadas bolas al aire, con demasiados detalles pendientes. Y si la estrategia no fuera atarantarnos, yo lo que diría es que es un poco suicida la misma estrategia, porque al no comunicar bien, de manera pausada, de manera completa, de manera pertinente, por las vías adecuadas y con los detalles necesarios, se abren este tipo de confrontaciones, no solo con académicos, sociedad civil, sino con la base de votantes y no votantes que constituyen hoy la comunidad política de México. Es decir, si nosotros somos los tarugos, que no estamos entendiendo que lo que nos está preguntando es: ¿quiere usted que se abra un proceso de licitaciones públicas para lograr 18 propuestas ejecutivas a partir de las cuales se va a hacer un estudio ambiental? Pues es porque el gobierno no lo está comunicando. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no lo he visto. Digo, si yo no estuviera en esta mesa con Alberto, yo no tendría manera de hacerme llegar esa información. De manera que, pues mi reacción sí es: ¿cómo va a iniciar ciertas obras
no va a estar esto listo hasta dentro de un año, pero me va a preguntar mañana, sigo sin entenderlo. Lo mismo que sigo sin entender el tema de la Guardia Nacional, cosas como decían que ya estaba lista, pero no estaba lista, pero resulta que sí tenían un proyecto legislativo presto para ser presentado al otro día en la Cámara de Diputados, y veo lo mismo con el tema de Fiscalía, ¿no? O sea, veo un gobierno que sale, anuncia cosas que son muy controversiales y luego tiene que regresar para dar un montón de detalles, como Olga Sánchez Cordero haciendo un papel pues bastante triste de explicar que pese a que todo dice que son militares, en realidad son policías, ¿no? O Mario Y Delgado aquí- diciendo que, bueno, pues son, ¿qué? Como dijo, policías por adentro, militares por afuera. Ajá, No, es que además eso dice el documento que presentaron. Sí. Ya. Bueno, O sea, ¿sabes está qué? Me escrito queda en un papel. minuto, ya me susurraron al oído. Y hay que escuchar también al señor Lecona, que un minuto, a ver. Es que ya se volvió esto en un loop infinito. O sea, Y así vamos a vamos a estar. poner el tema sobre la mesa. Alberto va a dar una conferencia de prensa para explicarnos y vamos a decir lo mismo. O sea, ¿por qué tenemos que someternos a este estrés, a esta estrategia de atarantamiento? ¿Y qué información vamos a tener de aquí? O sea, entre La todas las gente- bolas sí. aquí, señor. Sí, nada más sí, rescatar las palabras exactas más o menos de Andrés Manuel. Hoy en la entrevista con Carmen Aristegui sí fue como un ninguneo a la bajo firmancia, les llamó clubs, que 5 personas pueden convocar a la firma de 300 o 500 más y que no conocen el sureste del estado. O sea, esa es la actitud, eso es lo Luego rescatable de ofreció todo. disculpas también y dijo, bueno, si fue ofensivo, pues... Bueno, se las pues, pidió, disculpas, casi lo orillaron, ¿no? Lo orilló Carmen a que ofreciera una disculpa, pero en este recorrido que se aventó esta semana para hacer campaña, o sea, para anunciar el, ay, voy con toda la fuerza y si no les gusta, me vale, ya lo hablaremos en el siguiente bloque, pero ayer se aventó un me vale, no me importa, pues está... En entrevista con Ciro. Como decía, dio muchas entrevistas, tercer grado, estuvo también con Javier Latorre y fueron en total 4, ¿no? Y creo que buenas todas, especialmente de tercer grado. Entonces dejó algo, La de la Carmen verdad, fue muy fue buena. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar, el fuero para servidores podría desaparecer y dar paso a la inmunidad. Regresamos a Punto y Contrapunto.